vespertino, y antes de que oremos voy a invitarle para que usted me acompañe al libro de Primera de Timoteo, capítulo número 3, capítulo número 5, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo número 3. Estamos hablando de las series que hemos venido, gracias a Dios, hablando. Estamos hablando una que le he puesto como título Un trato justo. Si usted quiere anotar, un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos. Un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos. Esta va a ser la quinta parte. Y vamos hoy a hablar de las viudas. Será la primera parte de este tema, pero por supuesto haremos una primera enseñanza para entrar de lleno. Así que acompáñenme al texto, Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo 3. Solamente estaremos en el versículo 3, solamente en esta primera parte. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Leamos una vez más y oremos. Honra a las viudas que en verdad lo son. Señor, por tu bendito y santo Espíritu que mora en nosotros, te pedimos y te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos alientes, que esta enseñanza, Señor, pueda ser de gran bendición para los oyentes, que podamos glorificarte a ti, Señor, y que podamos entender por tu palabra la bendición tan maravillosa que hay de congregarnos, Señor, en el día tuyo. Pedimos, Señor, tu ayuda. Amén. El apóstol Pablo ahora va a empezar a dar unas instrucciones muy claras para el joven pastor Timoteo acerca de las viudas. Mire que ya hemos hablado de las hermanas mayores, hemos hablado de las jovencitas, hemos hablado de los hombres mayores, hemos hablado de los jóvenes, hablamos también de las señoritas, las jovencitas. Pero el apóstol Pablo ahora comienza a dar unas instrucciones muy valiosas, muy claras, que para nosotros como segunda audiencia e iglesia local debemos pues poner en práctica. Si notamos con sumo cuidado, podemos observar cómo el apóstol Pablo usa varios párrafos para hacer varias aclaraciones sobre este asunto que es tan importante para el Señor desde la antigüedad. Y ahorita más adelante leeremos Primera de Timoteo, capítulo 5, del versículo 3 al 16, y nos vamos a detener en el versículo 9 y 10, porque quiero que veamos que el apóstol Pablo tiene cosas muy claras que decir y características muy claras frente a aquellas personas que son viudas. Si volvemos a Primera de Timoteo 5:3, mire lo que Pablo dice nuevamente: honra a las viudas que en verdad lo son. Y aquí podemos ver que el apóstol Pablo está dando una orden. ¿Cuál es la orden? Honren, honren. ¿A quiénes? A las viudas, pero ¿a cualquier viuda? El texto dice, por supuesto, en la presuposición que tenemos, que no, sino que tenemos que honrar a las viudas que en verdad lo son. Por eso vamos a usar
el versículo 9 y el versículo 10 para poder revisar. Por supuesto, nosotros también debemos considerar con sumo cuidado este asunto. ¿Cuál asunto? El de las viudas. Ya que si un día el Señor permite, por su infinita gracia, que haya viudas en nuestra iglesia local, entonces será nuestro deber obedecer conforme a lo que ella determina por la inspiración que nuestro Señor dio ¿a quién? A Pablo. Y aquí, queridos hermanos, es importante hacer una aclaración. Pablo implícitamente, note que no lo hace explícita, sino implícitamente, Pablo recomendó a Timoteo, y no solamente a Timoteo, sino que ahora el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos recomienda a nosotros también, como su segunda audiencia, tener la claridad sobre quién realmente, esto es importante, escúchame, quién realmente aplica como una viuda verdadera. Cuando digo una viuda verdadera, me refiero especialmente a sus características e implicaciones. Por eso le decía, y le repito por tercera vez, que vamos a estar mirando algunos versículos y de allí poder hacer un planteamiento para que cuando retornemos a esta enseñanza iniciemos desde cero. Ya que como lo vamos a estudiar, no todas las mujeres de ese momento de la iglesia de Éfeso que habían perdido a su esposo tenían los beneficios que nuestro Señor da por medio del sostenimiento de la iglesia. La iglesia, si hubiese una viuda, debería apartar algo para ayudar a esa viuda. Hermanos, ¿cuál es mi confianza entonces en esta tarde? Yo confío en nuestro Señor Jesucristo, que podamos no solamente estudiar, no solo llenarnos de un gran conocimiento, sino llevar a medida que vamos recorriendo estos versículos una práctica piadosa y una práctica santa hacia ellas, es decir, hacia las viudas que en verdad lo son. Y antes de iniciar, quiero recordar, queridos hermanos, la importancia de dar un trato justo, un trato agradable a aquellos que realmente son hermanos en el Señor. No cualquier persona, sino hermanos. Esta enseñanza, que es la quinta parte, voy a compartirla de esta manera para que usted pueda notar. El punto número 1 es este: instrucciones acerca del trato de Timoteo hacia las viudas de la congregación. Instrucciones acerca del trato de Timoteo hacia las viudas de la congregación. Y vamos a tomarnos el tiempo para leer Primera de Timoteo, capítulo número 5, desde el versículo número 3 al 16. Y por supuesto vamos a mirar algunas conclusiones que nos pueden ayudar a aplicar correctamente este asunto y este texto. Entonces, punto número 1, hermanos, instrucciones acerca del trato de Timoteo hacia las viudas de la congregación. Ahora sí, nuevamente vayamos a la Biblia y leamos Primera de Timoteo 5, versículos del 3 al 16. Es importante que usted tenga su Biblia abierta para que usted pueda mirar cuántas veces
el apóstol Pablo habla de viudas en este versículo, en estos versículos. Vamos a leer, hermanos. Versículo 3: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira el versículo 9 y el versículo 10 que van a ser como nuestra base de esta enseñanza. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiere. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunos, dice Pablo, se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantengan y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son ¿qué? Viudas. Las instrucciones del apóstol Pablo son muy claras. Si usted leyó con atención y si leyó bien, usted va a encontrar que Pablo está siendo muy claro en lo que está diciendo, pero estas instrucciones también son de mucho cuidado. El verso 3 que ya leímos aclara el objeto de este asunto: revisar cuidadosamente por parte de la iglesia quién realmente es viuda, junto a las características que Pablo nos va a entregar en los versículos 9 y en los versículos número 10. Vamos a leer solamente ahora el versículo 9 y el versículo 10. Vaya conmigo a la Biblia. Versículo 9 dice: sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hasta ahí nomás. Queridos hermanos que están aquí en esta tarde y aquellos que nos están viendo, aquí en estos versículos vemos características loables
precisas, santas, concisas de parte de Dios para el buen cuidado de una hermana viuda fiel al Señor. Por eso el versículo 3 nos da el objeto o nos dice cuál es el propósito de esto que Pablo está diciendo, y es honrar a las viudas que en verdad lo son. Vemos aquí características que realmente nos deben llevar a pensar que en la iglesia local no todas las que son viudas pueden ser tenidas en cuenta, y todas las que son viudas no pueden entrar en una lista la cual Pablo va a hablar. Entonces, hermanos, vamos a mirar qué es lo primero que el apóstol Pablo dice. Vamos a mirar algunas características solamente de una forma muy sencilla, pero las vamos a estudiar después. Pablo dice en el versículo 9, en el versículo 3, vamos a iniciar por el 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Una viuda fiel al Señor debe ser ¿qué? Honrada. Debe ser honrada. Es decir, esta hermosa anciana, esta adulta mayor, debe ser premiada. La iglesia debe reconocerla por su amor. La iglesia debe reconocerla por su fidelidad a Cristo. La iglesia debe tener una honra especial por ella, porque se guardó, porque su esposo murió, pero ella se guardó solamente para él. El versículo 3 dice, de primera de Timoteo 5, honra a las viudas, plural, que en verdad lo son. Y esta palabra honra, como lo vamos a ver después, tiene unas implicaciones maravillosas. Una de ellas, dar un premio. Otra, exaltar. Y es importante, mis amadas hermanas, que si el día de mañana el Señor les permite a ustedes, solo porque Él así lo quiere, que usted quede viuda, usted debe tener claro esto que Pablo enseña para que usted sea honrada. Algunos cuando hablan de viudez, lo ven como lo peor, pero ser viuda también es un don que solamente Dios puede dar, no a todas, sino a algunas. Mire lo segundo, hermanos. Esta viuda fiel al Señor, después de haber caminado con ella, es decir, la iglesia local, después de haber caminado con ella y observar frutos dignos de arrepentimiento y tener el visto bueno de los ancianos o pastores, esta anciana debe ser puesta en una lista especial que la iglesia local debe tener en caso de que haya varias. Nosotros como iglesia local, si el día de mañana Dios, por su infinita providencia, nos permite tener 1, 2, 3 viudas, debemos nosotros apartar de las ofrendas y de los diezmos una porción para ellas, siempre y cuando estas mujeres cumplan con los requerimientos que el apóstol Pablo a través de la escritura enseña. Aquí también se debe deducir que la viuda está desamparada. La viuda mayor de 60 años, juiciosa, firme en el Señor, o que esté pasando por una crisis económica muy fuerte,
para estar allí en esa lista y para honrarla como es debido. Mire, en la antigüedad, cuando el esposo fallecía y no había hijos o familiares cercanos que sostuvieran a esta viuda, la situación de esa viuda era crítica, muy crítica, era lamentable, era paupérrima. La situación de esa viuda era seria, muy seria. Por eso el apóstol Pablo es claro. Pero quiero que me permita mostrarle a usted en esta tarde un ejemplo muy claro de las Escrituras. Acompáñeme a Lucas capítulo número 7. Vayamos todos, por favor. Libro de Lucas, capítulo número 7, y vamos a leer el versículo 11 y el versículo número 12. Acompáñeme, si usted es tan amable, al libro de Lucas, capítulo número 7, versículo del 11 al 12. Vean lo que dice la Escritura. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era ¿qué? Viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Leamos ahora el versículo 11 que no hemos leído. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Hasta ahí nomás. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Vemos la situación de esta mujer. Permítame ponerlos en contexto. Lo primero que veo allí es que esta mujer había perdido a su esposo, ¿cierto? Lo había perdido. Y según el relato, iba ahora a enterrar a su único hijo. Este hijo, de acuerdo a la cultura, era su único sustento por la ausencia de su esposo. Es decir, concuerdan con lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo dice que si esa viuda tiene hijos, esos hijos deben sostenerla, porque si no serían peor que unos incrédulos. Pero, como le decía a usted, de acuerdo a la cultura, este hijo era su único sustento por la ausencia de su esposo. Con ella, de acuerdo al versículo número 11, iba una multitud de personas, entre ellas, ¿quiénes? Discípulos de Jesús. Cuando terminara el entierro, cuando esta mujer siguiera allí llorando, cuando esta mujer estuviera allí quizás quebrantada por su hijo, y de pronto los recuerdos vinieran a su memoria por su esposo, pues el grupo de dolientes volvería cada uno a su casa. ¿Y saben cómo quedaría ella? ¿Cómo quedaría ella? Su esposo murió, su hijo murió, y ahora ella tenía que enfrentarse a una verdad, y es que iba a ser abandonada. No tenía amigos, estaba sin dinero, porque recuerde que el esposo era el sustento para las viudas. Y aunque Lucas no señala esto, quizás la edad de tener hijos ya había pasado y seguramente no volvería a casarse. Si tenía familiares cercanos, su vida sería buena. ¿Por qué? Pregunto. Porque le iban a ayudar. Pero si no, su esperanza hacia el futuro sería incierta, desconsoladora. ¿Sabe dónde iba a terminar o dónde generalmente terminaban
las viudas, así en este contexto, en la calle, pidiendo limosna para poder comer. Allá, abandonadas, solas, sin amigos, por un tema ya de cultura. Hermanos, este era el panorama de esta viuda de Lucas, capítulo número 7, versículos del 11 al 17. Por supuesto, cuando usted lee el texto se da de cuenta cómo el Señor hizo un milagro en ella. Dios resucita a su hijo. Dios trae nuevamente alegría. Pero esto no iba a pasar en todos los casos de la Biblia. Por eso, una viuda fiel a su fe. Una viuda que realmente fuera fiel en el contexto nuestro a la iglesia local. Una viuda que diera un buen testimonio debía ser puesta en una lista muy especial. Note que la iglesia local debe tener una lista si hay, repito, viudas. Y esta palabra viuda viene del griego gera, con tilde en la E, gera, con J. Leamos, hermanos, ahora la finalización de Lucas capítulo número 7, versículo del 14 al 17. Aquí, hermanos, vemos cómo Cristo es el esposo para las viudas, pero vemos más allá de eso, cómo Cristo es redentor para su pueblo. Leamos a partir del versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo que levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Allí, hermanos, ¿a quién Lucas exalta? ¿A la viuda? ¿Al huérfano? En este caso, al joven que ha muerto, discúlpeme, o a Cristo. A Cristo. A Cristo. Dentro del relato está el joven que murió, y está la viuda, están los discípulos, está la multitud, pero Lucas quiere hacer salir a Jesús como el redentor de las viudas y de los huérfanos, como el redentor de aquellos que sufren, como el redentor de su pueblo. Por eso es que solamente Cristo puede dar vida eterna a aquel que Él llama. Vamos a seguir leyendo el versículo 9 y el versículo 10 de Primera de Timoteo. Vaya nuevamente allí, por favor. Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo 9 y 10. Vea lo que dice. ¿Ya lo tiene usted allí? Dice así, hermanos: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hasta allí nomás. Mire otra característica de esta viuda que va a ser puesta en la lista: no menor de 60 años.
Es decir, como mínimo debe tener ¿cuántos años? 60, como mínimo. Es decir, tiene que ser una adulta mayor en el contexto nuestro. Pero mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo: que haya sido esposa de un solo marido. Es decir, que haya sido fiel a ese hombre, que lo haya cuidado, que lo haya amado, que lo haya ayudado. Nosotros no sabemos ese hombre qué hacía, pero esta viuda debe tener esas dos características: no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. Porque más adelante vamos a mirar que también habían viudas jóvenes, pero esas viudas se volvieron prácticamente locas, se volvieron chismosas. Por eso es importante que usted note la importancia del escrito del apóstol Pablo. Si nosotros no tratamos con justicia a aquellas que el Señor nos está dando en la iglesia y que son fieles, pues lo estamos haciendo muy mal, ¿cierto? Por eso, hermanos, siempre una característica que el Señor da por boca de Pablo es que sea fiel. Y cuando dice esposa de un solo marido es porque fue fiel, porque no fue deshonesta, porque no cayó en adulterio. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Si ha practicado la hospitalidad. Vea qué importante es esto. Y no cualquier mujer practica la hospitalidad. Si ha lavado los pies de los santos, es decir, aquellos que venían, aquellos predicadores que llegaban a la casa de ella como foráneos, ¿cierto? Que simplemente venían y se quedaban. El papel o el rol de una viuda o de una esposa, mejor, era muy importante, porque era ella quien lavaba los pies de aquellos predicadores o de aquellos hermanos que pasaban por allí. Por ejemplo, en el caso de la viuda, ¿ella dónde estaba? En la viuda de Lucas capítulo número 7. Estaba en Naín. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Si ha socorrido a los afligidos. ¿Sí lo ve allí? Pero, como le dije a usted, vamos a tomarnos el tiempo para hablar en el momento indicado de esto. Pablo sigue diciendo: si ha practicado toda buena obra. Si ha puesto en práctica la buena obra como una mujer piadosa, como una mujer cristiana. Cada detalle, de acuerdo a como Pablo lo plantea, hermanos, va a ser para mí y obviamente para ustedes un gran motivo de estudio. Por eso es importante que entendamos que si un día el Señor trae una viuda a nuestra iglesia local, debemos honrarla si en verdad es viuda. Si realmente no se pasan los linderes de lo que el Señor dice o los principios. Hermanos, encontramos aquí un documento realmente maravilloso. Encontramos aquí un documento que realmente el Señor nos anima y nos invita para que lo leamos, para que realmente revisemos por la Escritura quiénes son viudas, loables, quiénes son esas viudas bíblicas, porque según lo que pude leer y entender, también hay viudas que no practican nada de esto, sino que viven ese chisme. Vayamos nuevamente a Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, y vamos a leer a
partir del versículo 11. Recuerde que estamos simplemente haciendo a la mayor brevedad una introducción, ¿no?, de lo que vamos a tocar más adelante. Dice Pablo, pero viudas, pero viudas más jóvenes no admitas. Ahora, aquí, y cuando estemos estudiando esto, debemos preguntar al texto por qué. Es decir, Pablo, ¿por qué no podemos admitir jóvenes viudas? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra quién, contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado ¿qué? Su primera fe. Y también aprenden a ser como ociosas, ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, recalca Pablo, sino también como chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Por eso él da una orden. La orden es, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y otra vez le decimos al texto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las jóvenes viudas deben casarse? ¿Por qué deben criar hijos? Y esto es bueno. Versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, es decir, que la iglesia no sea perjudicada económicamente, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Por eso, hermanos, es que nosotros sí debemos tener misericordia, pero no podemos decir, ay, vea, una ayudita para esa señorita de 15 años, de 20 años que perdió a su marido. Porque Pablo no dice eso. Ella debe volverse a casar. Ella debe dar un testimonio. Debe tener hijos. Practicar la hospitalidad. Lavar los pies de los santos. Debe socorrer a los afligidos. Debe practicar las buenas obras. Porque estas son las características que Pablo dice. Si no se quiere volver a casar esa señorita, para que cuando tenga 60 años pueda recibir los beneficios de la iglesia. Y si no, que mejor se case, que gobierne su casa, que críe a su hijo, a sus hijos, que ame a su esposo. ¿Hasta ahí me está entendiendo? Mis amados hermanos, este tema lo seguiremos ampliando, Dios mediante. Lo seguiremos revisando de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Pero no nos dejemos confundir por aquellas mujeres que perdieron a su esposo, pero que son muy jóvenes y de pronto usted discierne que no van a seguir sirviendo al Señor, sino que van a tomar la iglesia como una ayuda económica. Y eso no está bien. Vamos a dar algunas conclusiones para que podamos aplicarlas. Perdón, miren la primera aplicación. Conclusión aplicativa. Debemos, como iglesia local, honrar a las viudas que en verdad lo son. Le repito, debemos honrar a las viudas que en verdad
lo son. Esta es la ordenanza del Señor. Esto es lo que Pablo dice. No podemos nosotros tomar el dinero sabiendo que hay una viuda con unas características claras y simplemente no ayudarle. Miren lo segundo. Una viuda fiel a su fe. Una viuda fiel a su iglesia local. Una viuda que da un buen testimonio genuino debe ser puesta en una lista muy especial. Y esa lista, ¿quién la tiene? La iglesia. La iglesia es la que determina a través de sus pastores. Y miren lo tercero, la iglesia del Señor glorifica a Cristo, glorifica su nombre cuando da un trato justo en el evangelio a su hermano. Por eso respete desde el pastor hacia abajo, o desde el más pequeño hacia el pastor o a los pastores. Debemos respetar, debemos honrar, debemos obedecer, porque si no lo hacemos de esta forma, estaríamos nosotros incurriendo en cosas que la Biblia no enseña. Muy bien, póngase de pie, los que están aquí, y vamos a orar. Bendito y buen pastor, estamos agradecidos en esta tarde porque tú nos ayudas en medio de nuestras dolencias, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestras cargas y crisis. Señor amado, te pedimos que nos sigas guiando, ayudando, y que nos sigas permitiendo el sostenimiento de nuestra iglesia local con las ofrendas, pero también con nuestra fidelidad. Hoy hemos visto en esta breve enseñanza la importancia de las viudas y veremos muy pronto cómo para ti las viudas son importantes desde el Antiguo Testamento. Señor, te pedimos y te rogamos que nos ayudes, que nos enseñes, Padre, que nos permitas, Señor, poder acudir a ti siempre. Que esta semana que viene sea una semana donde podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Que esta semana sea una semana clara. Que el decreto tuyo se cumpla. Que hagamos las cosas para ti, no para el hombre. Y si un día, Señor, nos das viudas, te pedimos que podamos revisar realmente que sean mujeres de fe. Gracias por la iglesia local, en el nombre de Jesús.